Bendiciones, amados que están allí en las redes. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir para ustedes y con ustedes esta hermosa palabra de Dios, de la cual queremos que siga llegando a muchos hogares y que podamos compartir, deleitarnos bajo primero su cobertura, su presencia, y que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder discernir la palabra de Dios. Pastor. Para nosotros es un placer de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Sean bienvenidos, prepárense porque nosotros nos vamos a preparar también para enviarles un mensaje que es de la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces el tema que hoy tenemos se llama Cuando todo se pierde. Y para analizar esta lectura de las escrituras que se encuentra en el libro de Job, primero vamos a compartir contigo la historia de un hombre que sufrió, que tuvo ciertas situaciones y que al principio de aquella historia se ve un poco triste. Pero vemos un final agradable, consolador y una esperanza motivadora para todos aquellos que tenemos el presente o el presente en la palabra de Dios, de saber de que confiar en Él lo es todo. Pastor, vamos a hablar de este varón llamado Job. Fue un hombre muy sufrido, fue una persona que Dios permitió que Satanás tocara todos sus bienes, tocara todo su cuerpo, mas su alma no le dio autoridad para que la tocara, porque esa le pertenece solamente al Señor de juzgarla. Satanás es el hombre, el padre de mentira, el único que puede hacer las cosas a su acomodo y puede hacer lo que quiera se llama Jesucristo. Así es. Entonces vamos a empezar con la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, y dice: Y hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Aquel hombre era intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su herencia era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuncas, de bueyes 500 asnas y muchísima servidumbres. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban a ir a hacer banquetes en la casa de cada uno por turnos. Le invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días de banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba y les levantaba desde temprano ofrendas de holocaustos conforme al número de ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. El día cuando los hijos de Dios vinieron, voy a detenerme aquí para poder explicar esto. Cuando hablamos en esta parte que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarte delante del Señor, no estamos hablando de aquellas personas que como hoy en día vemos que son personas que se arrepienten y empiezan a buscar de la presencia de Dios y se convierten. No, se está refiriendo a los ángeles. Entonces a esos ángeles en aquel tiempo, que la palabra misma lo dice en estas Biblias antiguas, dice que se llama Benei Elohim, que significa ángeles, hijos de Dios. Entonces miramos que las escrituras, para poderla entender, tenemos que detenernos en ciertas partes para poder seguir avanzando. Entonces, vemos aquí, pastor, ¿qué tienes que decir hasta allí? Cuando el pasaje de la Biblia está hablando de un hombre recto y temeroso de Dios, estamos hablando de un ser humano verdaderamente que ama y respeta los designios de Dios. Porque si nosotros somos respetuosos, nosotros
tenemos algo en común que agradecerle a una persona. Porque Dios es el Dios todopoderoso que tenemos que respetar. Y Job era un hombre ajustado que cumplía todos esos requisitos porque verdaderamente la palabra de Dios estaba en él y él vivía con ella. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando en las escrituras para poder después discernirlo. Ya les expliqué cuando decía hijos de Dios, ángeles, a eso se refería. Entonces, vinieron a presentarse delante del Señor. Satanás, el adversario, vino también entre ellos. 7. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y andar por ella. El Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Estamos hablando de la tierra de Uz. Es un hombre intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y está apartado del mal. Satanás respondió al Señor. Es que Satanás de una manera que de verdad que se queda uno como quien dice, las astucias malignas, pecaminosas. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha hecho o no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene y de todo lo que le has dado? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones. Has aumentado en la tierra. Pero extiende, mire las astucias, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor le dijo, ahí cuando miramos que aún Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera hasta cierta parte. Dice, entonces el Señor le dijo a Satanás, todo lo que tienes, que él tiene, está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Pastor. Esos son pasajes de la Biblia muy para analizarlo, porque cuando vemos de que el Señor visitaba a Job, pero también vamos a entender que solamente él no lo hacía Satanás también. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, quiere decir que nosotros no es que no nos van a venir tentaciones, a nosotros nos vienen las tentaciones, pero el problema no es que vengan las tentaciones, sino de yo darle cabida a las tentaciones, porque el Señor siempre nos va a fortalecer. El Señor permitió que Satanás tocara todo lo que Job tenía, porque sabía que era un hombre que no lo iba a defraudar, porque sabía que era un hombre íntegro que le estaba cumpliendo y le seguiría cumpliendo. Porque nosotros, por ejemplo, si estamos trabajando con una persona y esa persona tiene confianza en mí, yo no lo puedo defraudar. Claro. Así también somos nosotros cuando estamos con Dios. Estamos viendo verdaderamente todas las maravillas que Dios está haciendo, todos los prodigios que Dios está haciendo en mi vida y alrededor de nuestra vida, todo lo que está en el entorno de nosotros, vemos las maravillas de Dios. Pastor, dígame. Y si analizamos que el libro de Job es uno de los libros más antiguos, que aunque vemos que Génesis y otras cosas, pero Job y el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Y vemos otra cosa que cuando vemos que
que él va a ese lugar con los ángeles de Dios y vemos allí que él tiene acceso todavía a llegar a ese lugar, aún ya saliendo de aquel lugar, donde estaba en la presencia de Dios. Lo que pasa es una cosa que nosotros tenemos que entender, que Satanás no anda muy lejos de cada uno del ser humano. Lo que es que nosotros tenemos que entender que no podemos estar conviviendo con él. ¿Cómo convivimos nosotros con Satanás? Cuando yo estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Porque si yo me aparto, oye bien cómo era Job, un hombre apartado del mal. Cuando está diciendo el mismo Señor, mi siervo, un hombre recto, derecho, apartado del mal, totalmente lo negativo no vivía en él. Él vivía con ese Dios que vive y reina por los siglos y de los siglos. Y así es que nosotros tenemos que vivir. Porque de ninguna manera nosotros, después que nos apartemos de hacer lo bueno, tenemos que entender que le estamos dando el campo también a Satanás. Entonces miremos que el tema de hoy se llama Cuando todo se pierde. Entonces si analizamos la vida de Job y analizamos la de Satanás también al mismo tiempo, miramos a aquel hombre recto, justo delante de Dios, pero miramos la cizaña del diablo, las astucias del enemigo, cómo trabaja y de qué manera quiere inducir para que el hombre caiga o para que el hombre se desanime de las cosas de Dios. Y vemos que aquel hombre seguía firme, fiel en la presencia de Dios, porque él sabía, porque también miramos algo, y es que aunque, como les decía que es un libro antiguo, vemos que en ese tiempo tampoco como que existía las cosas de Dios, la palabra, sí, pastor, ¿qué dice usted? En ese tiempo sí habían sus métodos para la persona tener a Dios en el corazón. Porque si nos damos cuenta, si Job era un hombre de los patriarcas más viejos que hubieron, entonces es porque el Señor estaba con él, era porque Amén. Había un medio para uno comunicarse con el Amén, Señor. Amén, amén. Porque es que si usted se pone a analizar, de ninguna manera si Dios fue el creador de este mundo, Él nunca se ha apartado ni nunca se va a apartar del costado de nosotros. Amén. Porque Él no nos hizo a nosotros para que nosotros sufriéramos aquí en esta tierra. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, para que nosotros nos señoreáramos aquí en esta tierra de toda la belleza y todo lo bueno que Él nos dejó. Amén. Entonces vemos que Satanás no está capacitado, es un ser que no tiene la capacidad de estar en todas partes. Mientras que nuestro Dios sí la tiene para estar en todas partes, porque Él es omnipotente y omnipresente. Cuando Amén. Estamos hablando de omnipresente y omnipotente, estamos hablando de que Él está aquí con nosotros y está en otra parte con nosotros y está en todo el mundo, donde quiera que cada esté un ser humano y una persona que lo esté buscando. Porque nosotros tenemos que tener en conocimiento que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos conoce los pensamientos a nosotros. Entonces podemos decir, pastor, que tampoco puede estar en todas partes Satanás. Mire que el único que puede estar en todas partes sin limitaciones se llama Dios. Sí, porque nosotros no podemos estar invocando. Por ejemplo, Satanás sí tiene poder, pero los poderes de nuestro Señor están por encima de los poderes de Satanás. Satanás, antes del Señor a la cruz del Calvario, él tenía una potestad casi a la paz con nuestro Señor. Pero cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, que allá cuando lo derrotó y lo pisoteó todo, él perdió todo. Hay que tener en cuenta que, pues, y les repito, Satanás por eso dice el versículo de la Biblia, resistir al diablo y él huirá. Porque nosotros podemos tener la plena confianza que si yo, por ejemplo, me viene un pensamiento, una tentación y yo vengo y lo eludo,
más tardecito me viene otro, más tardecito. Es que la presencia, ese espíritu maligno de Satanás está ahí rondeando. Porque cuando él ve que ya yo no le estoy cumpliendo sus deseos, ¿sabe qué hace él? Cuando ya yo lo resistí, se cumple lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Huirá. Amén, Él amén, se va. amén. Entonces, Satanás ni puede hacer lo que le da la gana, ni sabe todas las cosas. Vemos que Satanás actúa por medio de tips o de cosas que el mismo hombre le da a conocer, aún las pequeñas cosas que el mismo Dios le se da a conocer, y por eso Satanás tiene como ese acceso, pero en sí él no conoce nada. Cuando el hombre está haciendo cosas pecaminosas es porque tiene a Satanás. Cuando el hombre está haciendo cosas atrocidades es porque ese espíritu inmundo lo ha dominado. Nosotros tenemos que entender, porque las obras de nuestro Señor Jesucristo son maravillosas y las obras de Satanás son pero vergonzosas. Mire, cuando nosotros tenemos a un Dios que reina y vive por los siglos de los siglos, hay una transformación en el ser humano. Se nota que el ser humano, por eso es que yo he sido una persona toda la vida que yo nunca me he enaltecido ni me voy a enaltecer. Yo siempre soy, pero menor que toda la gente. Nosotros no somos nadie. Yo soy ser humano de carne y hueso, como lo es todo el mundo. Que estamos tratando nosotros de perfeccionarnos cada día que va pasando por medio de esta palabra maravillosa que nos está dejando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que nos enseña la palabra en este momento, y es de ver que este hombre Job, si en aquel tiempo sabemos de que habían estos personajes antiguos que todavía no habían nacido, como Abraham y aquellas otras personas que se mencionan en la Biblia, antes de Job, entonces, después de Job, perdón. Entonces vemos a este varón allí temeroso. Entonces, cómo él pudo obedecer y entender ese mensaje tan precioso de ser obediente y de no escuchar, porque hubieron personas en el Antiguo Testamento que no prestaron atención a esas cosas negativas, a esas fuerzas opositoras, a Satanás influyendo para que se apartaran de las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero como llevarte, ¿sabes? En ese momento podemos ver que había una comunión tan intensa, un temor y una presencia de Dios en aquel varón. Job era una persona, un hombre totalmente lleno del Espíritu Santo. Porque cuando la persona tiene esos ataques berracos de parte de Satanás, estamos hablando de una resistencia muy berraca, sí, muy potente. Porque él resistió todo lo que Satanás le quiso hacer y le hizo en la vida de él. Entonces, ¿por qué lo hizo Satanás? Porque Dios lo permitió, porque él sabía que el mismo Job iba a dejar avergüenzado a Satanás. Porque cuando nosotros estamos apartados del mal, Satanás está siendo avergüenzado. Porque cuando nosotros le damos la prioridad a nuestro Señor Jesucristo, amén, Satanás está siendo avergonzado. ¿Por qué? Porque yo no me estoy contaminando con las cosas de él. Porque sabemos que yo estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Job fue un hombre que resistió el ataque, pero como se dice, a diestra y siniestra. Primero, le quitó toda su familia, después la riqueza, después lo tocó y le dio esa enfermedad maligna y nunca jamás de los jamases renegó en contra de nuestro Dios. Porque hay veces que nosotros somos con la palabra de Dios y con nuestro corazón, cuando nosotros tenemos comida, cuando nosotros tenemos de qué vestirnos, cuando nosotros tenemos algo que echar de mano en el bolsillo, ahí somos nosotros agradecidos. Pero nosotros tenemos que agradecerle a Dios en las buenas y en las malas, y estar con Él en las buenas y en las malas, porque si yo soy un hombre de Dios y estoy pasando por una dificultad, tengo la plena seguridad que el Señor es el primero que sabe
de qué estoy careciendo yo. Entonces, si Él me tiene así de esa manera, careciendo así de esa manera, es porque yo necesito de que yo me esté puliendo, porque algo me está faltando todavía que no ha entendido y que no he conocido yo. Entonces, si miramos, pastor, aquí el 7, estamos hablando de Job capítulo 1, y dice, y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió a Dios, de recorrer la tierra y andar por ella. Tremendo, ¿cierto? ¿Por qué dice esa frase? Porque él, en la única parte que él tiene, que él le ejerce dominio es en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la población que verdaderamente le está dando el privilegio a él en muchas cosas. Porque cuando nosotros hacemos altares, cuando nosotros hacemos cosas negativas, cuando nosotros estamos eludiendo la presencia de nuestro Dios, estamos abriéndole las puertas al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Ese que vive diariamente pendiente de todas las malas obras que hace la persona. Para él está ahí, para él está, como se dice, apabullando a la persona, porque nosotros tenemos que entender de que él no es fácil tampoco, pero tampoco es imposible para resistirlo. Así es, así es. Entonces vemos que si analizamos, a Job era un hombre muy diferente. Aún su familia, porque si podemos mirar que ellos cuando se reunían en ese lugar, dice que se llamaban unos a otros, compartían, ahí no habla de que ellos mantenían en contienda, en conflicto, no. Pero si miramos principalmente a Job, Dios se maravillaba era de aquel hombre temeroso de Dios. Pero pastora, vea, cuando estamos hablando de que ellos hacían banquete en la casa del uno y en la casa del otro, y Job le pedía a Dios por si acaso los hijos habían pecado en contra de él. Sí, ellos estaban cometiendo pecado cuando hacían los banquetes. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas que al Señor no le agradaban. Amén, así es. Y lo que pasa es una cosa, que nosotros hay veces tenemos una parte débil, y es la parte de los hijos. Porque hay veces que nosotros estamos entendiendo los pecados que los hijos están haciendo. Mire usted, si usted analiza el por qué el Señor permite de que desaparecieran ellos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de pecado. El Señor, cuando la persona no está haciendo lo que le agrada a Él, no es el día que yo diga, es el día que el Señor ponga de por medio. Porque el Señor le da mucha espera a la persona para ver de qué manera nos vamos a seguir comportando. Para cuando yo tengo un cambio es porque yo le estoy dando el privilegio a Él. Cuando yo estoy cambiando es porque ya la presencia del Espíritu Santo ya yo la estoy albergando en nuestros corazones. Pero cuando el Señor permite que Satanás acabe con toda esa familia, era porque estaban haciendo lo que al Señor no le agradaba. Cuando el Señor le dice a Satanás, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y andar en ella. Por eso es que Él está en todas partes, en cualquier lugar de la tierra, pero siempre y cuando que nosotros le demos la cabida. Si miramos estas historias, si miramos el tiempo antiguo, también existía la maldad, existía la destrucción. Vemos el caso de Job, vemos el caso de José en Egipto, vemos el caso de Daniel en Babilonia. Estas personas no las apartó, no las llevó Satanás a quitarla de la presencia de Dios. Satanás sabe en quién puede entrar. Él, por ejemplo, él sabe, por qué un borrachín, por qué las cosas le salen tan bien a los borrachos, dicen, y a todo el que tenga vicio, a todo. ¿Sabe por qué? Porque él sabe, no, esta gente es mía. Pero ¿sabe por qué nosotros tenemos que estar diariamente velando verdaderamente para no darle el espacio a Él? Porque Él sabe que estamos apartados de las cosas que le gustan a Él. Y estamos de directo y de lleno con lo que le gusta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le gusta a nuestro Señor Jesucristo? Que usted como ser humano
ande en el camino de la rectitud y ande con una transparencia delante de los ojos de Él. Porque nosotros, ¿qué le hace con nosotros? Escondernos del ser humano. Y Dios es el que nos va a condenar y Dios es el que nos vino a salvar. Entonces miramos el versículo 10 aquí, dice, vea, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Y por todos lados has bendecido su trabajo, de sus manos y sus posesiones ha aumentado en la tierra. Mire que aquí Satanás le estaba diciendo como quien dice, por esa valla es que yo no entro, pero quítasela, como quien dice, quítasela y verás que yo hago estragos, yo hago daños y verás que él te va a maldecir. Cuando estamos hablando de una valla que le hablaba a Satanás, que tenía, era ese poder que el Señor le había dado, ese cuidado que el Señor tiene. Una protección. Una protección que le había puesto que Satanás no puede entrar al ser humano. Cuando nosotros estamos hablando de una protección divina que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, eso es la eficaz y esa es la que vale en nuestras vidas, porque de nada sirve de yo tener todas las propiedades aquí en la tierra, tener mucha plata, pero si yo no tengo la presencia de Dios en ningún momento, estoy más pobre que cualquiera que no tenga que ponerse, pastora. Entonces miramos que, aunque en el momento que él le dice estas palabras que nos dejaron como impactados o algo de mirar esta y decir cómo Satanás actúa, dice, no has hecho una vallada, o sea, un cerco alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene. Mira la astucia, como quien dice, suéltamelo, que yo hago desastre, yo acabo con esa familia. Y mire que aún el Señor le dio permiso. Pero ¿qué pasó allí? Él sabía, ese varón, que era tan temeroso y que no le iba a fallar. Y nunca le falló, porque es que él nunca le falló. Porque si podemos analizar toda la historia de Job, desde el principio hasta el fin, vemos que él tiene un fin glorioso. ¿Y por qué? Porque mire usted, cuando el versículo de la Biblia está diciendo, resistir, vea, Job resistió todas las cosas, todas las acechanzas que Satanás le puso. Por eso, ¿qué le tocó a Satanás ya al final? ¿Sabe qué le tocó de irse? ¿Por qué? Porque él no tiene paciencia para esperar como tiene paciencia el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos, hay veces, nos levantamos, puede que nos levantemos en la presencia de Dios, puede que nos levantemos con una familia verdaderamente muy allegada a nuestro Señor. Pero si cuando ya la persona está en la edad ya que ya tiene su pleno conocimiento, ahí es donde va a decidir si verdaderamente, si él va a la presencia de Dios o no va a la presencia de Dios. Porque aquí nosotros somos los que vamos a elegir. Yo puedo elegir el mal y puedo elegir el bien. Si yo elijo el mal, oiga bien, vivo en el mal. Porque si yo me pongo a robar, a quitarle los bienes ajenos, en ese momento que yo estoy haciendo, yo estoy recibiendo, pero después yo quedo peor que cualquiera. ¿Quiere que le diga? ¿Sabe por qué? Porque lo malo está malo y Dios, Jesucristo, no lo premia. ¿Por qué? ¿Cuándo viene el premio? Cuando yo verdaderamente estoy resistiendo y ese cliente se aparta de mi lado. Así es. Entonces hubieron personajes en la palabra de Dios que nos enseña que no se dejaron llevar por esas corrientes del enemigo, de Satanás. Porque tenemos que entender que Satanás no trabaja solo. Son legiones que vienen con él también. Cuando nosotros estamos hablando de cantidades de demonios, pero vamos a analizar también la cantidad de ángeles que tiene Dios más preparado que esa cantidad de cosas negativas que hay. Porque es que cuando nosotros tenemos la mirada en nuestro Dios, Dios no nos va a dejar
solo en ninguna parte, porque Él sabe que yo estoy necesitando de su ayuda y Él sabe que yo me conecto y yo me agarro es de la ayuda que Él me da. Por eso nosotros tenemos que entender, pastora. Y vea lo que le dijo la mujer de Job más adelante. Dice, vea cómo viendo todas las circunstancias todas las adversidades que estaba pasando. Y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué le dijo él? Mujeres fatuas como tú dicen ese tipo de palabras. La palabra fatua significa ser una persona que no tiene conocimiento. Ser una persona que no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ella le estaba pidiendo era casi similar lo que le pidió la mamá de Juan y de Jacob al Señor Jesucristo. Que el día que Él subiera al cielo, el uno tuviera a la diestra y el otro tuviera a la derecha. Porque a nosotros le tenemos que pedir a nuestro Señor Jesucristo lo que verdaderamente yo me ha ganado. Yo no me he ganado para yo estar siquiera haciendo cosas aquí en la tierra. Él a mí no me ha puesto por juez, ni a nadie lo ha puesto por juez, ni a nadie para que nadie condene a nadie. Antes, a lo contrario, nosotros tenemos que dar buen reflejo para que nosotros seamos verdaderamente, que la palabra de Dios esté brillando en nosotros. Y aunque vemos que mismo Satanás llevó peste, destruyó, mire que todo lo perdió Job. Vemos que él nunca, en ninguna parte de la vida nos dice que él maldijo a Jesús, maldijo a Dios. Pastora, cuando estamos hablando de que perdió todo lo que tenía físico, pero nunca perdió la comunión con Dios. Amén. Nosotros cuando tenemos todo, que perdamos todo lo terrenal, nunca podemos perder esa comunión con Dios, porque esa riqueza, ese alimento, eso es lo que nosotros necesitamos, nos va a venir como le vino a Job, nos va a venir, pero mejor dicho, vea, si Job tenía 7,000 yuntas de buey, 7,000 tantos, después tenía, dice la escritura, que tenía 15 y tantos, entonces nosotros tenemos que entender que todo le vino multiplicado. Amén. Y Dios es el único que lo hace, porque fuera de Él no hay otra persona que va a hacer esas maravillas que hace nuestro Señor Jesucristo. Y es que miremos, si miramos un poquito, vamos a iniciar desde el 1 para que miremos un poco. Dice que ese hombre que estaba en la tierra de Ur era llamado Job. Pero las palabras que él resalta aquí, era intachable, temeroso de Dios. También habla de que, mire que si usted se analiza todo lo que en ese momento pasó, que todo se perdió, dice que perdió, eran 7 hijos, 3 hijas en un total de 10. Dice. Su herencia era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, bueyes, 500 asnas y muchísimo servidumbre. Mire cómo tenía la cantidad de cosas, de prosperidad que tenía en aquel tiempo, pero mire que el Señor le remultiplicó todo lo que tenía, pastor. Cuando el Señor está manifestándose, cuando ese hombre tenía esa cantidad de posesiones, nosotros también podemos tenerla, porque es que si yo tengo al Espíritu Santo y a Jesucristo como consejero, el Espíritu Santo como guía, nosotros estamos que vencemos la gran batalla. ¿Por qué? Porque es que hay veces que a nosotros nos gusta lo material, lo que verdaderamente, lo que el apóstol Pablo decía, que casa, todo carro y todo plata, eso es basura. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tener la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es que nosotros no vayamos a merecernos que andemos en carro, que tengamos una casa, que tengamos plata. Sí, nosotros nos merecemos eso, pero que venga verdaderamente una bendición de parte de Dios, no que venga una bendición que no sabemos de dónde venga y que nosotros la vamos a utilizar mal utilizada como lo hace mucha gente. Porque es que la plata es bueno, pero el mal uso que se le da, que la gente le da el mal uso, eso es lo malo. ¿Por qué? Porque están metidos en lo que a Dios no le gusta. Entonces vemos que esta historia de Job nos deja una gran enseñanza. Si usted la analiza, la medita desde el primer capítulo,
usted empieza a detenerse y a decir, Señor, de verdad que la fortaleza que le dice a este varón es única. Y la tenía porque él tenía esa comunión con Dios, porque Dios, mire usted una cosa, no era cualquiera persona que le estaba diciendo a Satanás, es que es un hombre recto, temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Era el mismo Dios el que le estaba diciendo a Satanás. Por eso, aún no respetas a mi siervo. Oiga bien, cuando se está hablando de esa manera, se está hablando con una propiedad que hablaba el Señor hacia Job. Entonces, cuando nosotros también estamos haciendo lo que a Dios le gusta, está Dios poniendo con esa propiedad a la luz pública lo que verdaderamente Él le está haciendo por medio de nosotros, de lo que estamos haciendo. Y que aquí les dejamos ese maravilloso tema. Allí está la palabra para que usted empiece a ampliarlo, se empieza a empapar de esta bendición tan maravillosa y de ver cómo se puede resistir. Que no importa, piérdase lo que se pierda, pero Dios siempre va a estar allí para darnos cosas mejores. Ahora, hay otra cosa, nosotros no podemos tener, por ejemplo, confundir las cosas. Porque hay muchos que no, hay mucha gente que no hacen las cosas es por flojera. Y uno no se debe de dejar confundir con las cosas negativas. ¿Por qué? Porque yo debo de ser un hombre trabajador. ¿Pero qué? Trabajar haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. ¿Cuáles son las cosas que le agradan a Dios? Que yo no coja lo ajeno, que yo respete las cosas verdaderamente, lo que no me estoy ganando con el sudor de mi frente. Job era un hombre que estaba perfilado y estaba de frente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso. Y así sucesivamente, por eso Él lo llenó de toda clase de cosas que él necesitaba. ¿Por qué? Y no era poquito lo que tenía, eran cantidades. Entonces nosotros también podemos tener esos reflejos. ¿Pero qué? Yo tengo que tener verdaderamente esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, que es el que me da y es el que me puede dar y es el que me puede ayudar. Bueno, bendiciones, mi amado. Gracias por estar aquí con nosotros, compartir esta palabra. Y la gloria sea para Dios, pastor. Muchas gracias por vernos escuchado, por vernos visto. Para nosotros es un placer, como les estoy diciendo, llegar a todos sus hogares. Que Dios los bendiga y que Dios los cuide ricamente. Bendiciones.